una heredera de 19 años, huyó del hospital, abandonando a su recién nacido durante un turno nocturno caótico. Durante horas, el bebé permaneció olvidado en su cuna, sus pequeños labios tornándose azules mientras su respiración disminuía. Cuando la anciana conserje Hope entró en la habitación 304, el bebé no había sido alimentado ni una sola vez. Las grabaciones de seguridad revelaron su impactante acción que dejó atónitos a los investigadores. Samantha Henderson estaba sentada sola en la aséptica habitación del hospital, acunando a su hijo recién nacido. El peso de él en sus brazos se sentía tanto milagroso como aterrador. Con solo 19 años, miraba fijamente su rostro tranquilo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El apellido de su familia aparecía en edificios por toda la ciudad, pero en este momento era solo una adolescente asustada sin ningún lugar a donde ir. 6 meses antes, cuando la prueba de embarazo dio positivo, Samantha había empacado una sola bolsa y desapareció de la mansión de sus padres en medio de la noche. Huyó a una ciudad más pequeña cercana, esperando desaparecer donde menos personas reconocerían el apellido Henderson. Tomó cualquier trabajo que sus manos sin experiencia pudieran encontrar hasta que llegó el bebé. El parto había sido largo y difícil. 16 horas de dolor sin una mano que sostener. Cuando la enfermera colocó al bebé envuelto en sus brazos, Samantha sintió amor inmediatamente seguido de un pánico abrumador. ¿Cómo podría ella, sin hogar y sola, cuidar de este niño inocente? La sala de maternidad bullía de actividad. Una enfermera agobiada había salido para buscar los papeles del alta. A través de las finas paredes, Samantha podía escuchar el alboroto que se formaba. Voces urgentes pidiendo asistencia, el chirrido de zapatos pasando apresuradamente por su puerta. Mientras los minutos pasaban, Samantha hacía cálculos en su cabeza. Sin dinero, sin hogar y sin apoyo, ¿qué tipo de vida podría ofrecerle a este bebé perfecto e inocente? El pensamiento de que su hijo sufriera por sus errores se volvió insoportable. En ese momento de desesperación, Samantha tomó una decisión que alteraría múltiples vidas para siempre. Colocó suavemente a su hijo dormido de vuelta en la cuna del hospital, sus lágrimas cayendo sobre su manta. Se inclinó y le dio un último beso en la frente. Luego, se escabulló de la habitación 304 y desapareció en la fría noche de diciembre. Mientras tanto, la enfermera Valerie, ya exhausta por trabajar un turno doble, se apresuraba entre las salas de parto. En la conmoción, el horario regular de alimentación se interrumpió. El bebé en la habitación 304 fue inadvertidamente pasado por alto. Su historial indicaba que los servicios sociales serían contactados por la mañana, pero por ahora yacía solo, su pequeño cuerpo debilitándose con cada hora que pasaba. Los pasillos del hospital se volvieron más silenciosos a medida que la noche avanzaba. Este era el momento en que Hope Miller comenzaba su rutina nocturna. A los 65 años, Hope se movía más lentamente que antes, pero su trabajo era minucioso y constante. Empujó su carrito de limpieza por el pasillo de la sala de maternidad. Cuando llegó a la habitación 304, notó algo inusual. No salía ningún sonido del interior. La mayoría de los recién nacidos hacían algún ruido, incluso mientras dormían. Entró silenciosamente y encontró solo al bebé, completamente solo. Incluso a distancia, Hope podía ver que algo estaba mal. El bebé yacía demasiado quieto, su piel tenía un tinte azulado, y su pequeño pecho apenas se movía con respiraciones superficiales. Hope se acercó a la cuna y revisó el portapapeles. Las escasas notas contaban una historia desgarradora: madre dada de alta, servicios sociales pendientes. No se había registrado ningún nombre para el bebé. Hope colocó su mano curtida en la frente del bebé, sintiendo el alarmante frío de su piel. El bebé estaba frío, demasiado frío, y claramente no había sido atendido durante horas. Hope miró alrededor buscando ayuda, pero la estación de enfermeras estaba vacía. Los sonidos de actividad venían desde el fondo del pasillo. Años de observar a las enfermeras cuidar a los bebés le habían enseñado a Hope lo básico. Vio la botella de fórmula sin abrir sobre el mostrador, destinada a su alimentación nocturna. Hope envolvió al bebé en su propio suéter, el suave suéter azul que guardaba en su carrito para cuando el hospital se ponía demasiado frío durante su turno nocturno.
Calentó el biberón en sus manos y suavemente lo acercó a los labios del bebé. Al principio, estaba demasiado débil para succionar, pero después de animarlo pacientemente, comenzó a beber. A medida que la fórmula desaparecía, el color regresaba lentamente a las mejillas del bebé. Su respiración se volvió más fuerte. Los ojos del bebé, previamente cerrados con fuerza, se abrieron con dificultad, revelando iris azul profundo que se fijaron en el rostro de Hope con sorprendente intensidad. En ese momento, algo cambió en el corazón de Hope. Este niño indefenso había sido abandonado 2 veces, primero por su madre, luego por la institución que debía protegerlo. Con cada minuto que pasaba, Hope estaba más segura de que dejarlo allí podría significar su muerte. Cuando su turno terminó a medianoche, Hope tomó una decisión trascendental. Metió al bebé dentro de su abrigo, cerca de su corazón, y salió del hospital. El guardia nocturno apenas levantó la mirada de su teléfono cuando él la pasó, asintiendo con la cabeza como siempre hacía. Hope llevó al bebé a su modesto apartamento. Lo llamó Thomas. Durante meses, Hope crió a Thomas en secreto, diciéndole a cualquiera que preguntara que estaba cuidando a su nieto mientras su hija completaba un importante curso de negocios. Mientras tanto, la vida de Samantha se había convertido en una pesadilla. Sin la riqueza de su familia, se encontró verdaderamente sin hogar, durmiendo en refugios y mendigando comida. El invierno en la ciudad era brutal. Cuando diciembre regresó y las temperaturas se desplomaron, Samantha ya no podía soportar el frío, el hambre y la abrumadora culpa. Con sus últimas reservas de fuerza, regresó a la mansión de sus padres. De pie en su puerta, demacrada y sucia, apenas se parecía a la privilegiada hija que había huido casi un año antes. Robert y Eleanor Henderson quedaron atónitos por la apariencia de su hija. Entre lágrimas, Samantha confesó todo: el embarazo, el nacimiento y el abandono. Para su sorpresa, la ira de sus padres rápidamente dio paso a la preocupación y el perdón. La recibieron en casa y prometieron ayudarla a encontrar a su hijo. Robert hizo llamadas a administradores de hospitales, jefes de policía y funcionarios de la ciudad. Se inició una investigación de inmediato. Las grabaciones de seguridad del hospital de esa noche fueron cuidadosamente revisadas, y en pocos días habían descubierto la impactante verdad. Su nieto había sido llevado por una conserje anciana llamada Hope Miller. La policía y la familia Henderson aparecieron en el apartamento de Hope un domingo por la mañana. No encontraron una operación criminal, sino un hogar modesto y limpio donde Thomas claramente prosperaba. El bebé, que ahora tenía casi un año, estaba saludable, con mejillas regordetas y adorado. Hope no se resistió cuando le dijeron por qué habían venido. Simplemente abrazó a Thomas con más fuerza, explicando cómo lo había encontrado esa noche, con los labios azules, apenas respirando y olvidado por todos los demás. Cuando tomaron a Thomas de sus brazos, el bebé lloró inconsolablemente, extendiendo sus brazos hacia la única madre que había conocido. La historia rápidamente se convirtió en una sensación mediática. Robert Henderson amenazó con acciones legales contra la mujer que había robado a su nieto. Las cámaras destelaban mientras los reporteros se reunían fuera del juzgado, atraídos por el escándalo que involucraba a una de las familias más prominentes de la ciudad. Los registros del hospital confirmaron el relato de Hope. Ninguna enfermera había revisado al bebé ni lo había alimentado durante horas después de que su madre se fuera. Los expertos médicos testificaron que el bebé podría haber muerto esa noche sin intervención. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Mientras el juez se preparaba para decidir sobre la custodia temporal, Samantha se puso de pie en la corte. Contra los deseos de sus padres, se dirigió a la sala. Entre lágrimas, agradeció a Hope por salvar a su hijo cuando ella no pudo estar allí para él. Describió su propio sufrimiento en las calles, su arrepentimiento y su comprensión de que castigar a Hope solo lastimaría a Thomas, quien claramente amaba a la mujer que lo había criado. La sala del tribunal quedó en silencio. El juez, conmovido por la honestidad de Samantha y la compasión de Hope, propuso una solución sin precedentes. En lugar de elegir entre 2 hogares para Thomas, ¿por qué no darle ambos? En un fallo que acaparó titulares en todo el país, el juez otorgó la custodia compartida. Hope continuaría criando a Thomas con la participación de Samantha, creando una familia poco convencional unida por su amor por un niño que de otro modo podría haberse perdido.
Hoy Tomás es un niño pequeño feliz y saludable con dos madres, Samantha, quien le dio la vida, y Jope, quien la salvó. Y en cuanto a ti, si fueras el juez en este caso, ¿habrías tomado la misma decisión? ¿O habrías elegido diferente para el bebé Tomás?